Si es tu primera vez en este canal, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Somos el canal de YouTube más grande dedicado a Pedro Infante y a las leyendas de la época de oro del cine mexicano, con la calidad, veracidad y profesionalismo que cientos de miles de personas conocen. ¡Bienvenidos! Ramón Valdés es considerado en Brasil casi como una segunda religión de acuerdo con la opinión de la mayoría de los fans que crecieron viéndolo en El Chavo del Ocho. Programa que sin duda lo haría inmortal y querido en todo el continente americano, pues no se duda de que posiblemente el personaje de Don Ramón era el que sostenía toda la trama de los guiones escritos por Roberto Gómez Bolaños. Es decir, Don Ramón pellizcaba a Kiko, le daba coscorrones a El Chavo, era el enamorado de Doña Cleotilde, recibía cachetadas de Doña Florinda, era el que le debía 14 meses de renta al señor Barriga, entre otras características que cuando Ramón Valdés dejó el programa en los años 80, El Chavo del Ocho ya no volvió a ser lo mismo. En el día de hoy, vamos a hablar sobre aquellas historias desconocidas de Ramón Valdés, un actor que muchos suelen pasar por alto el hecho de que fue parte de la época de oro del cine mexicano, pues por si fuera poco, compartió pantalla con el máximo ídolo del cine mexicano, Pedro Infante. Pero sería la televisión y el genio de Roberto Gómez Bolaños, lo que harían famoso a este querido artista. Si quieres conocer sus historias, te invitamos a quedarte hasta el final del video. Te aseguramos que te vas a sorprender tal como nosotros. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923. Se le conocía simplemente como Ramón Valdés. Fue un actor mexicano que comenzó su carrera en la época de oro del cine mexicano, pero sería su trabajo en la televisión lo que le darían una fama, quizás igual o superior a la de su hermano, Germán Valdés Tintán. Ramón se crió en una familia sumamente humilde, numerosa, y de escasos recursos. Su padre era un agente de aduanas e hijo de madre italoamericana. La madre de Ramón era ama de casa. Cuando Ramón tenía 2 años de edad, la familia se mudó a la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la familia emprendió varios oficios conforme los hermanos Valdés fueron creciendo para posteriormente dedicarse a estudiar actuación. Todos los hermanos de Ramón tenían su propio apodo. El apodo que tendría Ramón fue conocido como Moncho. Sería Germán Valdés quien, tras alcanzar el éxito en el mundo del cine, ayuda a su hermano Ramón a incursionar en el medio, haciendo su debut profesional en la película Calabacitas Tiernas, en el año 1949. De ahí en adelante, Ramón Valdés aparecería como extra de cine en algunas cintas, teniendo incluso en la mayoría de ellas, un guión que seguir bajo papeles secundarios, y es precisamente durante esta época que Ramón Valdés, siendo aún un actor poco reconocido, tiene la oportunidad de actuar al lado del máximo ídolo de la época, Pedro Infante, en la que sería la película más taquillera del sinaloense, Escuela de Vagabundos. Película que se estrenaría el 4 de enero de 1955. Solo 4 meses después, se estrenaría la película titulada La vida no vale nada, película también protagonizada por Pedro Infante donde nuevamente Ramón Valdés, en un pequeño papel vuelve a compartir escena y diálogo con el ídolo. Sería finalmente en la película El Inocente, la cual fue la última que se estrenó con Pedro Infante vivo, donde Ramón Valdés tiene una pequeña participación como extra haciendo un papel de mecánico. A lo largo de su vida, Ramón llegó a aparecer en cerca de 50 películas, la mayoría de ellas protagonizadas por su hermano mayor, Tintán. Sin embargo, al final de cuentas, la época de oro del cine mexicano no llegó a beneficiar mucho a Ramón Valdés, hasta que el destino tocó a su puerta de la siguiente manera. A finales de los años 60, el guionista y actor Roberto Gómez Bolaños, quien aún estaba igualmente lejos de la gran fama y fortuna que dentro de poco iba a conseguir con los actores adecuados, y que ya por entonces había cosechado gran éxito al escribir películas para Viruta y Capulina, por ejemplo. Se encontraba entonces buscando a los actores idóneos para llevar a cabo un programa de televisión de humor.
Roberto Gómez ya conocía desde hace tiempo el trabajo de Ramón Valdés, por lo que lo llamó para ofrecerle ser parte del elenco que estaba integrando. Fue así que en 1968, Roberto ya tenía contratados a los actores Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves, y Ramón Valdés, con quienes estrena el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ramón Valdés interpretaba a un ingeniero en constante estado de ebriedad, que por la censura de aquella época en la televisión, emulaba beber de una botella usando sus manos. Este programa tuvo un gran éxito, por lo que para el año 1972, el programa se transformó en el nuevo proyecto llamado Chespirito. Roberto Gómez estaba satisfecho con los resultados obtenidos, por lo que, teniendo a su grupo de actores listos, dan finalmente el gran paso que no solamente cambiaría para siempre la vida de Ramón Valdés, sino la historia de la televisión mexicana. El 20 de junio de 1971, se estrenaría por el Canal 8 una serie de televisión cómica llamada El Chavo del Ocho. Esta serie fue dirigida por el joven Enrique Segoviano, contratado también por Chespirito para igualmente llevar a cabo los efectos especiales en todos sus programas. En el caso de Ramón Valdés, cuando se acercó a Chespirito para hablar sobre la psicología y personalidad de su personaje a interpretar, Chespirito simplemente le dijo a Ramón que para dar vida a su personaje, simplemente fuera él mismo. La razón es que Chespirito había diseñado este personaje basado en cierto grado, en las características ideales que Ramón Valdés podía llevar a cabo en este personaje, que se daría a conocer como alguien holgazán y de exagerado gusto por la vagancia, teniendo constantes conflictos con los niños de la vecindad y los vecinos, cuando en el fondo era un hombre de gran corazón y ternura, que en cierto modo, vendría a ser como un padre para el huérfano Chavo del Ocho, de quien se llega a afirmar que su nombre real era Roberto. Durante casi 10 años en los que Ramón Valdés trabajó al lado de Chespirito, conoció finalmente lo que nunca en su carrera profesional había podido experimentar: sentir en carne propia el reconocimiento del público por su trabajo. Como dijimos, la época de oro del cine mexicano nunca le hizo justicia a Ramón Valdés, pero sería su trabajo con Chespirito quien lograría sacar todo el talento que Ramón tenía oculto, logrando explotar su potencial y su imagen física al grado que desde chicos y grandes idolatraban al artista, con la misma importancia con la que su hermano Tintán era tratado. Hasta que un día, todo terminó lamentablemente. En el año 1979, el público se dio cuenta de que Ramón Valdés de pronto, dejó de aparecer en El Chavo del Ocho, igualmente en El Chapulín Colorado, así como en todos los programas de Chespirito. Después se dio a conocer que Ramón había renunciado a los programas con Roberto Gómez. Comenzaron a correr varios rumores al respecto, sin embargo, es hasta nuestros días que se afirma por parte de un testimonio de su hijo, que la razón verdadera fue que, una vez que Chespirito y Florinda Mesa hicieron pública su relación sentimental, Florinda dejó de comportarse como la compañera actriz que siempre había sido para los demás miembros del elenco artístico, y comenzó a actuar como la jefa, dando ahora instrucciones y órdenes a quienes siempre habían sido sus colegas. Ramón Valdés se dio cuenta que Florinda Mesa ahora quería tener el control de todo el programa, por lo que ya no estuvo de acuerdo en que Florinda le diera órdenes a él y a los demás, queriendo quizás aprovecharse de su relación con Chespirito, quien era el único jefe de todos. Ramón, como todos los demás actores del elenco, comenzaron a sentirse incómodos con esta novedad, por lo que Ramón habló con Chespirito al respecto, pidiéndole que fuera solamente él quien siguiera dándole órdenes como siempre, y no Florinda, pero lamentablemente, se afirma que Florinda fue quien en su intento por manejarlos a todos, causó que el primero en renunciar al programa fuera Carlos Villagrán, y enseguida de él, Ramón Valdés. Cuando Chespirito perdió a Carlos y a Ramón, perdió sin duda alguna a sus dos máximas estrellas. Sus programas ya no volvieron a ser como antes.
Chespirito siempre siguió la filosofía de que un actor no podía reemplazar a otro para interpretar al mismo personaje, por lo que creó a Jaimito el Cartero, para llenar el hueco que dejó Ramón. Igualmente comenzó a usar con mayor frecuencia a los personajes de Godínez y a Ñoño, para compensar la falta de Kiko. Sin embargo, ocurriría lo inimaginable, o un golpe de suerte para Chespirito. 2 años después, en 1981, Ramón y Chespirito vuelven a celebrar otro contrato laboral y es así que Chespirito recupera el personaje de Don Ramón, integrándolo de nuevo a El Chavo del Ocho, lo cual sin duda le inyecta una gran dosis de rating a la serie. Pero este gran logro para los programas de Chespirito no duró mucho. En 1982, Ramón nuevamente y de forma definitiva, vuelve a renunciar al programa para nunca más volver. Es entonces que se une a Carlos Villagrán para protagonizar Juntos en Venezuela, una serie de programas que lamentablemente fracasaron. Aquí sucedió algo curioso que todo el público ha notado y plasmado de forma unánime en los comentarios de dichos programas que pueden ser vistos en internet. A pesar de que siempre se ha afirmado que tanto Carlos Villagrán como Ramón Valdés, con sus personajes de Kiko y Don Ramón respectivamente, eran los que sostenían la gran fama que tenía El Chavo del Ocho por ser los más graciosos y divertidos. Es verdad que cuando la serie los perdió a ambos, el programa ya no era tan divertido como antes. Chespirito forzosamente necesitaba a estos dos actores para recuperar la gloria que tuvo con ellos en los años 70. Pero curiosamente, Carlos y Ramón trabajando juntos, y siendo la fórmula demostrada de éxito, fracasaron en todos sus proyectos ya que por otro lado, no eran graciosos sin forzosamente seguir un guión estrictamente escrito por Roberto Gómez Bolaños. Es decir, tanto Chespirito los necesitaba a ellos, como ellos necesitaban de Chespirito para hacer la fórmula perfecta. Separados, no eran tan divertidos. Para 1987, Ramón vuelve a trabajar con su amigo Carlos Villagrán en el nuevo programa llamado ¡Ah, que Kiko! Sin embargo, no lo hace por mucho tiempo ya que su salud comenzaba a deteriorarse debido a una lamentable situación, que por demás, cabe decir que este programa tampoco tuvo el éxito esperado. Ramón Valdés tenía una fuerte adicción al tabaco, fumaba demasiado, incluso durante las filmaciones de los programas. Esto con el tiempo, fue la causa de que Ramón Valdés desarrollara cáncer de estómago, el cual le detectaron a inicios de los años 80. Aún así, Ramón Valdés al despertar por la madrugada, lo primero que hacía era fumar un cigarrillo antes de empezar el día. Fue que tras la gravedad de su cáncer, los médicos le retiraron gran parte del estómago, pidiéndole al actor casi de rodillas, que hiciera lo posible por vencer su mal hábito. Sin embargo, Ramón Valdés seguía fumando incluso en su misma habitación del hospital. A pesar de la cirugía, el tumor continuó expandiéndose hasta llegar a su columna vertebral, por lo que médicamente, recibió solamente los cuidados paliativos en los siguientes 3 años de su vida cuando los médicos solamente le pronosticaron unos meses más. Aún bajo estas condiciones, Ramón Valdés siguió adelante trabajando con su circo con el que recorría varios países, siendo Perú el último país que visitó, pues fue aquí donde su salud empeoró, por lo que se vio obligado a regresar a México. Ramón Valdés estuvo sedado durante 2 semanas para que no siguiera sintiendo los terribles dolores que lo aquejaban, y fue que en este estado, falleció el 9 de agosto de 1988 con tan solo 64 años de edad. Así como su vida, su funeral fue igualmente modesto, pero lleno de cariño por aquellos que fueron sus compañeros de trabajo, familiares, y su público. Solamente María Antonieta de las Nieves no pudo asistir a su funeral ya que se encontraba trabajando en Perú. Sin embargo, Chespirito tampoco asistió al funeral, lo cual, años después calificó como un grave error por parte suya. Chespirito en alguna ocasión, llegó a declarar que a pesar de que muchos lo consideraban a él como el más grande genio del humorismo, afirmó que para él, ninguna persona lo hacía reír tanto en todo el mundo, como Ramón Valdés.
Chespirito reía a carcajadas ante la actuación que Ramón hacía, sobre todo con su personaje en El Chavo del Ocho, pues era una persona que parecía no estar actuando, y junto a sus características físicas, como su cuerpo flaco, lo hacían un gran personaje. De hecho, no es del todo desconocido el hecho de que Ramón Valdés era el único actor que no necesitaba usar un traje para trabajar, pues prácticamente la ropa con la que filmaba El Chavo del Ocho era la misma que usaba en la vida real. Ramón comentaba que sus pantalones y su camisa eran un atuendo muy cómodo para vestir. Lo único que sí había que proporcionarle en algunas ocasiones era una gorra nueva, pues Ramón llegaba a los foros de grabación sin ella debido a que en el camino a Televisa, a veces se encontraba con niños que le pedían un autógrafo, y él, quien siempre se entendió muy bien con los niños, no dudaba en regalarles su sombrero como muestra de cariño.